están? ¿Cómo les va? Bueno, como ustedes saben, pues tenemos pendiente una clase. Esta es esa clase. Es un video breve que va a ser seguimiento de un ejemplo que vamos a ver en un momentico y tiene que ver con la predicción de caracteres con redes neuronales recurrentes. Em, Antes de comenzar, es importante que una vez nos ubiquemos en algunas arquitecturas típicas de las redes neuronales, sobre todo las recurrentes, para que entendamos el tipo de tarea al que nos vamos a enfrentar. Esta imagen la vimos ya en una clase anterior, ¿ok? Vamos a repasar rápidamente qué es lo que significa. El rojo es el input, es decir, es lo que está entrando el modelo. Lo verde es el modelo en sí y el azul es la salida del modelo. La arquitectura más básica, más clásica, más común, más tradicional y más simple es la uno a uno. Entra un dato, sale un dato. Por ejemplo, entra una imagen, le digo, por favor, modelo, ¿es esto un perro y un gato? Y el modelo dice, eso es un perro. Si hice bien mi trabajo con el laboratorio, en este momento ustedes están teniendo recuerdos de Vietnam. ¿Ok? Ahora, ¿qué otras estructuras podemos tener? Podemos tener una estructura de uno a mucho. En uno a mucho está entrando un solo dato, pero tenemos una red neuronal recurrente que es capaz de generar múltiples respuestas frente a ese dato. Entonces, lo que ocurre es, se recibe el dato, ¿ok? La red se desdobla, se empieza a pasar la capa oculta recurrentemente y con cada vuelta temporal se genera una salida. ¿Qué puede ser esto? Una vez más, entra una imagen. Querida red neuronal, por favor, descríbeme la imagen. Entonces, ella, partiendo de esa información que recibe, empieza a predecir cuál va a ser el siguiente carácter de una secuencia de caracteres para construir em, para construir esa descripción. Otro ejemplo, nosotros tomamos, por ejemplo, una semilla como una nota musical o los primeros 2 segundos de una canción, lo metemos en un modelo que ha sido entrenado con música y entonces él va arrojando, ¿no? Con cada desdoblamiento el siguiente segundo de la canción. Ok, pero también podemos tener el inverso. Podemos tener muchas entradas con una sola salida. Esto es, por ejemplo, este, esto es, por ejemplo, la clasificación de texto o el análisis de sentimientos. ¿No? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que yo te paso una oración, una serie de palabras, esas palabras entran al modelo una vez más. ¿Qué hace el modelo? Toma la palabra, de aquí saca una capa oculta. Piensen que es como el contexto o la importancia de esta palabra. Lo pasa a su siguiente iteración, que recibe una palabra nueva. Entonces, entre el hidden layer y la palabra nueva, hace una predicción y así sucesivamente hasta que llega al final y dice, oye, este tweet que tú me pasaste, ¿no? Supongamos que estos cuadros rojos son cada uno las palabras de un tweet. Este tweet que me pasaste es positivo o negativo. Luego tenemos el mucho a mucho, que como pueden darse cuenta, tenemos dos manifestaciones acá. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una serie de entradas hasta cierto momento que sigue a una serie de salidas. Por ejemplo, esto sería un modelo de generación de texto. Yo le paso una oración y con la última palabra, después de la última palabra, el modelo empieza a predecir lo que debería seguir en esa oración. Yo digo, la casa es muy grande y bonita. Y finalmente tenemos el many to many, donde cada entrada inmediatamente debe generar una salida. El ejemplo clásico de esto es la traducción, una tarea de traducción simultánea. Entra la palabra la
a, casa, house, is, y así sucesivamente. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer a la hora de atacar un problema con una red neuronal recurrente es determinar qué tipo de arquitectura de estas que tenemos acá es la más apropiada para su problema. Recuerden que la necesidad de recurrir a una red neuronal recurrente ya viene dada por el hecho de que los datos que ustedes les acaban de dar son datos que tienen una serialidad, es decir, se mueven o tienen una secuencia temporal. Ahora, la siguiente pregunta, ¿qué es lo que va a responder? ¿Qué arquitectura usar es? Ajá, ¿y qué demonios voy a hacer yo con estos datos? ¿Ok? Tengo que escupir una categoría, tengo que producir o completar algo, tengo que continuar algo, tengo que traducir algo. En base a eso, se escoge la arquitectura y se empieza a trabajar en el modelo. Lo que nosotros vamos a utilizar en este momento es esta estructura que está acá. Dada una serie de entradas, vamos a hacer la predicción de cuál es el siguiente carácter que debe seguir a un texto. Como siempre, esto va a estar... vamos a revisar cómo va el modelo. Oye, va mejorando el niño. Qué bueno. Como siempre, esto va a estar disponible en módulo 7 para que lo tengan a la mano y se lo puedan chuletear. En este caso, lo que hice fue cargar en mi Google Drive. Aquí tenemos a el gran Don Quijote de la Mancha, escrito por Miguel de Cervantes. Como nuestro trabajo es la predicción de de un texto, ¿no? De un texto literario, naturalmente nosotros tenemos que empezar a preguntarnos, ok, ¿qué debo eliminar y con qué me debo quedar? Que es un poco lo que les decía en el video de preprocesamiento. No todos los textos se van a preprocesar igual, depende del tipo de tarea que tú quieras hacer. Por ejemplo, si tú quieres hacer un modelo que responda como un ser humano, ni se te ocurre lematizar, porque en lo que tú entrenes al modelo con puras palabras lematizadas te va a hablar como un cavernícola. En ese sentido, ¿qué es lo que nosotros, o sea, que en este, por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que nos compete? No deberíamos quitar los signos de puntuación, porque forman parte del texto. Y si queremos un modelo que prediga cómo escribe Miguel de Cervantes, oye, deberíamos tratar de preservar en la medida de lo posible la puntuación. Número 2, si vamos a llevar todo a minúsculas. No es indispensable hacerlo, pero como se van a dar cuenta, eso nos va a hacer la vida un poco menos complicada en el futuro. De resto, vamos a dejar el texto tal cual está. ¿Ok? Allí hay unos errores que yo podría haber atendido. Por ejemplo, quitar los números de página que no son necesarios para la predicción. Reducir el número de nuevas líneas en algunos casos. Pero bueno, una vez más, recuerden que esto es un ejemplo eh, muy pequeño de cómo hacemos un modelo recurrente. Ok, para el día de hoy vamos a utilizar NumPy, TensorFlow, modelo secuencial, capa densa, capa GRU. Aquí les coloqué embedding, pero en realidad no vamos a usar embedding esta vez. Es solamente una alternativa de la que vamos a hablar un poquito más adelante. Vamos a utilizar The Callbacks Model Checkpoint, que es una manera de ir grabando un modelo en la medida que se va entrenando. Por si acaso se cae el entorno de ejecución, no pierdas el trabajo que has acumulado. Y vamos a utilizar un optimizador Adam. Ok,
Entonces, lo primero que hicimos fue cargar nuestro Don Quijote de la Mancha. Tomamos un texto TXT, es decir, estamos tomando un montón de caracteres. Esto es un string muy, 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 muy gordo. Este string muy gordo tiene un total de 589.623 caracteres. Desafortunadamente, para eh, para lo que es entrenamiento de secuencias de texto, eso es relativamente poco. Entonces vamos a tener aquí un momentico, ir abriendo una aplicación. Bueno, mientras esto va cargando, continuamos acá. Ok, es extremo. Ok, ¿por qué? O mejor dicho, el siguiente paso consiste en obtener y saber todos los caracteres únicos que están en el texto. ¿Por qué? Bueno, porque el final del día eso es lo que estamos tratando de predecir. En realidad no es una predicción, en realidad es una clasificación, ¿ok? Entonces, lo que estamos tratando de hacer es, cuando aparezca una línea de texto, nosotros vamos a tratar de tomar, el modelo que es lo que va a tratar de hacer, buscar en los 64 ítems únicos que están en nuestro texto, que involucran letras, signos de puntuación, espacios y nuevas líneas y números, y en base a eso va a tratar de determinar cuál es el correcto. Básicamente, para hacer esto, vamos a utilizar la técnica de One Hot Encoding, que es por eso que quería abrir esto, pero no va a cargar, así que... Ah, bueno, perfecto. Perfecto, mucho mejor de lo que esperaba. Ok, vamos a hacer One Hot Encoding. ¿Cómo funciona el One Hot Encoding? Fácil. Supongamos que tenemos la palabra casa. K-A-S-A. Solamente tenemos 4 caracteres únicos. Entonces yo puedo decir, bueno, tengo aquí un vector 0, 0, 0, 0. En el universo de mis caracteres es un vector con un número de entradas igual a la cantidad de caracteres posibles. En este caso, casa tiene 4 caracteres, 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, nuestro vector va a tener 4 espacios, 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, yo podría decir, bueno, C... Ay, perdón, disculpen, no sé qué me acaba de pasar. Son 3 porque la A se repite. Sorry, 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 sorry. Repito, 1, 2, 3. La A se repite. 1, 2, 3. Entonces vamos a tener 3 representaciones vectoriales posibles. Para la C, vamos por ejemplo a decir 1, 0, 0. Esto va a ser igual a la C. Para la S, vamos a tener, aquí ponemos esto es un 0, aquí va a ser un 1 y aquí va a ser un 0. Vamos a tener esta distribución. Y para la A vamos a tener esta distribución. Entonces, en realidad, la manera en la que la computadora va a entender la palabra casa es como una serie de listas, una lista de listas, ¿no? Donde va a tener esto. Ta, C, A, S y por último otra A. Importa el orden, importa dónde está el 1, para nada, en lo más mínimo. Esto no tiene por qué tener orden alfabético, ni orden escalar, ni orden numérico, no, no, eso no importa.
Lo único que importa es que tengamos un diccionario, como vemos acá, que relaciona a cada uno de nuestros valores con un lugar en esa lista. Eso es todo lo que nos interesa. Entonces, para la A, por ejemplo, sabemos que perdón, aquí aquí nuestro ejemplo. Para la C, por ejemplo, nosotros decimos entonces que C tiene un índice de 0, S tiene un índice de 1, A tiene un índice de 2. ¿Ok? Esto es lo que me interesa. Cada letra va a estar asociada a un índice que es el lugar donde se va a asumir el valor de 1. Entonces, para ahorrarnos dolores de cabeza, vamos a tener un diccionario que mapea cada carácter con un número entero y luego un diccionario que va a mapear cada número entero de vuelta a un carácter. Es básicamente tener ahí un atajo que vamos a poder utilizar para el procesamiento de nuestros datos. Luego, tenemos que determinar el tamaño de nuestro vocabulario, como dijimos anteriormente, no es más que la longitud de nuestros caracteres. O sea, porque al final del día nuestros caracteres son una lista, ¿ok? Vemos que son 64, con eso lo confirmamos. Ahora necesitamos determinar algunas cositas. La primera de ellas, la longitud de la secuencia, es decir, cuando nosotros vayamos a entrenar el modelo, ¿cuántos caracteres vamos a meter en el modelo? O sea, cada entrada, ¿cuántos caracteres va a tener? En este caso, arbitrariamente yo decido usar 100, pero aquí podemos poner 50, 20, 30, lo que ustedes quieran. Obviamente, mientras más caracteres tengamos, más contexto tiene el modelo, por lo tanto, va a tener que desdoblarse más veces, por lo tanto, va a ser más lento el procesamiento, pero va a tener más contexto para hacer su predicción. No hay una respuesta clara de cuánto sería nuestra secuencia. Eso tristemente toca experimentar para determinar. Obviamente vamos a crear dos listas. La primera lista va a tener nuestros datos de entrenamiento y nuestra segunda lista va a tener nuestros datos o nuestros valores de salida para entrenar el modelo. ¿Cómo vamos a determinar esto? Fácil. Aquí vamos a usar un iterador para i en el rango que va desde 0 hasta la longitud de todo nuestro texto, o sea, todo Don Quijote, menos la longitud de la secuencia, paso 1. Perdón. Entonces, ¿qué significa eso? Fácil. Él va a agarrar los primeros 100 caracteres. Luego va a agarrar el carácter 101. Va a meter en la lista de las X los primeros 100 caracteres y luego va a meter en la lista de las Y el carácter 101. Luego, siguiente vuelta, va a tomar los caracteres desde el 1 al 101. Va a ser un paso, uno solo, uno solito. ¿Ok? Los caracteres del 1 al 101 los va a meter en la variable X. Y luego va a tomar el dato, el carácter 102 y lo va a meter en la variable Y. Iteramos del carácter 2 al 102 y luego agarramos el 103, per secule, seculo, seculori, hasta que tenemos una lista completa de 100 caracteres y el carácter que le sigue. Vamos a ver el número de patrones en total. El número total de secuencias de entrenamiento son 589.525. O sea, en total vamos a tener 589.523 oraciones con la última letra, o 100, perdón, 589.523 listas de 100 caracteres con la letra que le sigue. Vamos a ver cómo va el entrenamiento. Esto me da mucha curiosidad.
ya está empezando a converger. Me hubiese gustado que bajara más. Ya veremos cuál es el resultado. Ok. Para que esto sea más fácil de leer, transformamos estas listas en un array de NumPy. Y para que sea más fácil, pues, procesar ese dato. Recuerden que nosotros, eh, tenemos que, para poder entrar en una red neural recurrente, tenemos que pasarle, o la forma de la entrada tiene que ser una lista de 3 vectores. Es decir, y específicamente, en este caso, por ejemplo, X, le vamos a hacer reshape para que lo tenga. Que es el número de patrones que vamos a meter, ¿no? En este caso, aquí está. En este caso, los 589.523 entradas que ya hemos extraído. Luego vamos a introducir la longitud de la secuencia, que habíamos dicho que eran 100 caracteres. Y finalmente vamos a introducir la cantidad de características o de salidas, que en este caso es una sola, porque lo que nos interesa es predecir el siguiente carácter. Bueno, normalizamos los valores de X para que estén en un rango de 0 y 1, lo que va a ser más fácil en lo que va a ser más sencillo el entrenamiento. Luego convertimos el vector de salida Y a una matriz categórica para facilitar el proceso, para que el categorical cross entropy nos dé adecuadamente el valor de pérdida. Esto mañana, bueno, cuando veamos el laboratorio, les explicaré un poquito más a fondo por qué lo hacemos así. Construimos el modelo. Facilito, es un modelo secuencial. Ese modelo secuencial va a tener una capa GRU de entrada. La forma de entrada, como ya ustedes saben, es X, X1, perdón, disculpen, shape, se me fue la palabra. Ay, Dios mío, aquí. El número de patrones, perdón, el número de secuencia versus el número de patrones, el número de características, aquí está. Y esta parte es muy importante, como le estamos pasando la información de una capa GRU o una capa recurrente a otra capa recurrente, necesitamos agregar esto que está acá. Regresar la secuencia igual a true. Entonces, cuando la capa envía información hacia adelante, no solamente va a enviar una salida, sino que va a enviar toda la secuencia con la que se entrena como una salida. En realidad, básicamente va a enviar cada desdoblamiento o va a enviar la salida de cada desdoblamiento. Eso lo va a recibir una segunda capa que no va a enviar, ¿ok? Toda la secuencia. Lo que nos interesa es que envíe solo las salidas. Tenemos 256 parámetros de entrada, aquí tenemos 256 parámetros en la capa oculta y tenemos una sola capa de salida. Es una capa densa, ¿ok? Que tiene esta forma de acá. Aquí está mi bebé. Tiene una forma de 64 o tiene 64 neuronas. ¿Por qué? Porque una vez más, lo que vamos a tener al final de nuestro modelo es una lista de 64 ceros y uno de esos ceros, gracias a la activación softmax, va a ser tomado como un 1 o se va a transformar en un true. Y esa va a ser la letra, porque recuerden que la estructura de nuestro texto es así. En otras palabras, lo que nos va a devolver el modelo es una lista con un montón de ceros, con 64 ceros, y uno, o mejor dicho, 63 ceros y un 1.
Y eso es lo que vamos a usar para traducir el resultado en una letra. Muy bien. Basado en eso, determinamos, vamos a utilizar un learning rate con un Adam de 0.01, compilamos el modelo y hacemos un sumario del modelo para ver cómo nos está quedando de bonito. Y aquí es donde viene el checkpoint. Checkpoint es, decidimos un archivo, cualquiera que este sea, y creamos aquí model checkpoint, file path, monitor, es decir, cuál es aquí, o sea, qué es lo que estamos usando para hacer seguimiento, la pérdida cross categórica. Entonces lo que él va a hacer es, cada época, él va a ver cómo la pérdida cambió. Y si la pérdida mejora, en este caso eso significa que baja la pérdida, él va a decir, brother, es hora de guardar el modelo. Save Best Only lo que va a hacer es reescribir una y otra vez sobre el mismo archivo, grabando el mejor modelo posible. Necesitamos meter esto dentro de una lista de callbacks. En este caso, metemos nuestro checkpoint dentro de nuestra lista de callbacks y lo pasamos durante el fit. Tenemos los datos de X, los datos a predecir, 20 épocas, batch size de 128 y el callback a la lista de callbacks. Y aquí es donde quedamos. Tenemos aquí el modelo que está pues avanzando a paso de vencedores. Yo lo que voy a hacer es que les voy a colgar esto para que ustedes puedan conectarse una vez vean este video y vean los resultados del modelo. Eh, Aquí no hay gran ciencia, es un poco lo que ya hemos visto hasta ahora. Quizás aquí la parte novedosa es que estamos tratando de, o sea, estamos empezando a pensar ya en el texto, no como algo leíble por el ser humano, sino en cómo lo transformamos para que sea algo que la computadora es capaz de procesar. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Les dije que esto era algo bastante sencillo, no se iba a llevar mucho tiempo. Y ya en las próximas clases, pues implementaremos esto en tiempo real. Cuídense.